¿ok? Sí. Contiene un punto A, o era una circunstancia de la cual, a partir de la cual moverse, y un punto B. Dijimos que tanto el punto A como el punto B debían ser evaluados bíblicamente. Debíamos tener una razón bíblica, una motivación bíblica y medios bíblicos para pasar de A a B. ¿Por qué? Porque Pablo dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Así que si voy a pasar del punto A al punto B, de cuarto año a quinto año, de primer grado a segundo grado, de no ser un abogado a ser un abogado, de ser un hombre soltero a un hombre casado, cualquiera que sean los A y los B, yo debiera hacerlo para la gloria de Dios. Hay dos participantes ahí en ese proceso, el estudiante y su mentor o maestro, quien le acompaña. Es el que conoce el camino. Lo ha recorrido él mismo y lo ha recorrido a la manera de Dios. Lo llamamos el currículo o la carrera. Y luego pusimos a un ladito a los padres, no porque no fueran importantes, al contrario, sino porque en su momento los vamos a mencionar mucho más. Entonces, este es el proceso simplificado, obviamente, de lo que es educar. Dijimos que el mundo lo está haciendo con sus lentes, con sus medios y para sus propósitos. Repito, con sus lentes, es decir, evaluando al estudiante, ya sea, por ejemplo, evaluándolo como una máquina, en el caso que el modelo fuera materialista, el estudiante es simplemente el fruto de un proceso evolutivo. Si estuviésemos en Medio Oriente, la cosmovisión de ese estudiante sería alguien sujeto a encarnaciones continuas, reencarnaciones continuas. En fin, cada cosmovisión educará y evaluará al estudiante a partir de su propia visión del mundo. Nos interesa hoy particularmente, pastor, el maestro, porque el maestro tiene una visión bíblica de A y de B. Alienta al estudiante con la luz de Dios a avanzar de A a B, y por eso le evalúa también, de modo que el carácter de la educación que él da se corresponde con su propio carácter. Ya lo vamos a tocar eso más en detalle. Y hay tres textos que quisiera irle mostrando. Hoy le voy a mostrar uno. Usted lo conoce muy bien, es Juan 14:6. Es uno de ellos. El otro, Efesios 6:4. Disculpe que no tengo un lápiz más apropiado, a ver si me puedo cambiar de lápiz. Ese está medio raro y no le va a entender. Efesios 6:4. Vamos a poner Salmo por aquí. Salmo 37. En tu luz veremos la luz. Y por supuesto, segunda de Timoteo 3, 16, 17. Quiero empezar con Juan 14:6. Me lleva un par de minutos. El Señor dice: yo soy el camino. En nuestro diagrama, ese camino es el currículo. Entonces, en la educación cristiana, el currículum es una persona. No es solamente el conjunto de contenidos, sino que es una persona. Entonces, Él es el camino. Voy a cambiar de color aquí. Él es el camino. En la visión cristiana de la educación, que es la misma visión hebrea de la escritura, si usted quería aprender algo, pues usted buscaba a alguien. Quería que alguien le acompañara. Ese alguien enseñaba una verdad. Yo soy el camino, la verdad. Esa verdad no se halla solamente en el currículum, sino que se halla en todo el proceso. Y por eso lo voy a poner con V grande.
los padres comparten esa verdad, la iglesia de donde viene el estudiante comparte esa verdad, el maestro domina esa verdad, el currículum está empapado de esa verdad. Así que cuando el Señor dice yo soy la verdad, y que todo el proceso no solamente es que Él tenía algunas lecciones que dar, sino que entrar en relación con Él era entrar con esa verdad. Y el resultado es una vida. Si uno anda en el camino con esa persona, con este docente, aprendiendo esta verdad y evaluando el mundo a través del currículum, a ciencias, poesía, geografía, todas las asignaturas, el resultado es una vida, ¿verdad? Una vida en particular. Por supuesto, usted llegará a B, se hará abogado, conquistará el tercer grado de primaria, llegará a cuarto año de secundaria, pero más que eso, tendrá una vida, un carácter, por haber sido acompañado por este maestro a lo largo de ese proceso de un año que normalmente duran nuestros cursos lectivos. Así que Juan 14:6 es uno de los textos clave para entender que la educación cristiana es un camino, una forma, una manera de educar. ¿Algún comentario, pastor, antes de que cambiemos del repaso para hoy y el primero de los tres textos? Si hay algún comentario, alguna reflexión desde la última vez que nos vimos, algo que le hizo clic, alguna pregunta que surgió de jueves para hoy, si la tuviese, pues sería una bendición escucharla. Más que pregunta es, como decía usted, el hecho de poder descubrir y sobre todo pues retomar esta parte de compartir el Evangelio desde las aulas y pues reconocer que hemos perdido mucho tiempo en este sentido, porque ciertamente las instituciones se constituyen en una fuente de información al alumno, pero no busca más allá de que pueda ser una persona, en algunos casos, eficiente en su profesión cuando hablamos de alguien de una carrera. En cambio, enfocando esta parte, pues no tan solo estamos llevando al alumno a tener una información, sino que realmente pueda ir dándose esa transformación en todos los aspectos del saber, en el caso del alumno. Entonces yo creo que decíamos, pues realmente nos hemos conformado como diría Pablo, ¿no? Nos hemos conformado a este siglo. Entonces creo que tenemos la oportunidad de mejorar. Entendemos que algunos maestros realizan tal vez una labor con algún alumno en particular o con alguna oración que pueden hacer, pero decíamos ya dándole un enfoque más directo, creo que va a haber mayor efectividad en cuanto a la situación que prevalece en nuestra sociedad. Y creo que las nuevas generaciones que están surgiendo son importantes, que hay que darle precisamente la palabra. Y yo en los devocionales le digo a los maestros que no tan solo lleguemos a la mente del niño, del joven, sino que lleguemos al corazón del joven. Como decía Malaquías, haré volver, dice, el corazón hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Yo creo que pues tenemos esa oportunidad. Le digo, creo que en ese sentido pues es lo que puedo ir rescatando, decíamos, el hecho de bastante tiempo que hemos perdido, pero bueno, finalmente Dios también tiene los tiempos y hemos de considerar que esta es la oportunidad por ahí. No sé si conoce al maestro Balán, también de aquí de la institución. Me suena. Él trabaja esta parte también de la pedagogía aquí en la institución. De hecho, ahorita él está formando un grupo con algunos maestros, docentes. Uy, qué bien. Con esa finalidad. De hecho, él tiene, creo que el material que usted me envió, el primero que me mandó, él lo tiene. Qué bueno.
Y bueno, me lo compartió a mí también y ya lo compartió. De hecho, decíamos, yo le dije a ellos que pues conforme se vaya avanzando, pues iremos también compartiendo con ellos algunos aspectos y pues también vamos en esa línea. Estamos en esa línea y creo que pues Magnífico. decíamos, Dios está obrando y está despertando esa parte en este sentido y creemos que es una oportunidad para hacerlo. Así es, hermano. Pastor, qué buena noticia me está dando, qué bueno, qué alegría. Si en algo puedo colaborar con ese esfuerzo, no duden en decirle al hermano que estamos para servirle. Qué bueno, me alegro mucho. Sí. Y para unirlo entonces a nuestros motivos de oración, de verdad que sí. Ahora, no sé, De por verdad ejemplo, que sí. en ese sentido, por ejemplo, no sé si en algún momento me parecería oportuno la primera parte que compartió con un servidor, la primera asesoría que dio, me parece que es la introducción a todo el proyecto. Si ojalá y en algún momento considera usted que pudiera yo con él dialogar y buscar por lo menos dar esa parte para motivar, seguir abriendo más el abanico, el panorama, tener alguna charla con el grupo que se Claro. está y pudiéramos tal vez adicional a lo que estamos ahorita compartiendo usted con un servidor, tener esa parte. Así que, pues no sé si hubiera la oportunidad, puedo dialogar con él, aunque ahorita entramos en periodo vacacional, pero pues algunos tal vez se puedan conectar en algún momento que busquemos y ya le puedo decir yo a él en ese sentido. Mi querido pastor, yo estoy para servir. Ajá. Ahora este es un proyecto suyo. Yo soy un peón, ¿verdad? Yo soy un peón. Usted es el jugador. Usted mueva las piezas como usted cree. Si usted me dice, Pastor Donner, le junté al grupo ahí y me gustaría que le compartiera, ya ese es su proyecto, hermano. Usted es el capellán y yo Sí. estoy para servirlo, vean, a sus órdenes nada más. Ok, Como ok. usted, sí, como el Señor le vaya guiando, el Señor le puso a usted ahí. Usted es la pieza clave, así que adelante, hermano, como el Señor le muestra. Y dentro de los tiempos, ¿cuál sería de acuerdo a su tiempo para que yo también lo platique y no dejemos pasar mucho tiempo ahora sí? Válgase la redundancia. Ok, ok. No, cuando ustedes digan, yo sí estoy, como le dije, Ajá, ocupado los lunes, martes y viernes. ajá, Mi espacio donde... Ah, no, martes. No, martes, miércoles y viernes. ok. Así que los espacios para acomodarme serían o lunes o jueves. Ajá, de preferencia mañana, tarde. Mañana, Mañana, de mañana. o por la mañana. Ok, Sí. ok. Ok, bueno, entonces ya lo platico con el maestro Balán y ya le comento para qué momento podemos entonces juntar a algunos de los que están en el grupo que tiene él y poderle, digo, yo creo que la parte introductoria que ha compartido con un servidor es importante y bueno, ya de ahí se seguirá implementando otros espacios. Ok, ok. Magnífico. Ok, Vamos al espacio de hoy entonces, pastor. Solo que ahora sí voy a salir de cámara ajá, porque ahora voy a estar compartiendo pantalla. ok, Okay. Este articulito que tiene usted del hermano Eugenio Newman, que se llama La necesidad del cristianismo bíblico en cada materia escolar, lo encuentra en la página web de Contramundo. Pero si ajá, no, yo se lo envío también ahorita. En este articulito muy pequeñito, apenas son dos hojas, apenas 2 páginas, pero hay suficiente base para lo que necesitamos avanzar, sin olvidar nuestro primer gráfico. Ok, dice este párrafo, la premisa básica de esta guía, de estas 2 paginitas, es bastante radical. sí. No puede haber educación real, verdadera, sin presuponer en cada punto la verdad bíblica y especialmente la realidad de Dios, el Hijo, Jesucristo, en su obra mediadora. ¿Bien?
haber sido el mediador de nuestra salvación ante Dios el Padre no es el todo de lo que significa ese título de mediador. Pues ya estamos bastante acostumbrados a mencionarlo con relación a la salvación. Él es el mediador de la salvación, pero Él también media, de hecho y por necesidad, cada relación entre el hombre y la creación. Es decir, que cuando yo me relaciono con el mundo que Dios ha creado, recuerda los 3 puntos fundamentales de todo este contenido educativo: la doctrina acerca de Dios, la doctrina acerca del hombre y la doctrina acerca del mundo. Entonces yo como hombre, como criatura de Dios, me relaciono con el mundo, observándolo, estudiándolo, interpretándolo, incluso transformándolo para bendecir a Dios y para servir a mi prójimo también. Pero esta relación del hombre con el mundo también requiere un mediador. Es, una vez más, en la educación humanista se elimina a Cristo de ese papel mediador. El hombre se lanza a estudiar el mundo como parte del mundo, porque el hombre se considera simplemente un cúmulo de materia, por supuesto, organizada, consciente, con personalidad, pero a fin de cuentas materia que se lanza a estudiar otro cúmulo de materia y sus fenómenos, sin que medie el Señor Jesucristo. Entonces, esta relación en el caso del cristiano, mediada por Cristo, resulta entonces en una relación de gracia. Voy a borrar acá. ¿Ok? Entonces, relación entre el hombre y la creación. El resultado es en términos de gracia o de juicio. Porque el hombre tiene una relación con el mundo, estudiándolo, observándolo, pero el resultado es juicio. Sí, sabe mucho de ese mundo, pero a fin de cuentas lo utiliza en su rebelión contra Dios. Se hace doctor, por ejemplo, y la industria del aborto, del infanticidio, de la matanza de bebés, no caminaría si no hubieran médicos, médicos inteligentes, médicos que fueron a universidades prestigiosas, pero que tienen una relación con el mundo y en este caso con otro ser humano, y utilizan el conocimiento que adquirieron, conocimiento que debían estar usando para salvar vidas, para eliminar las vidas de seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, una aproximación al fenómeno del aborto, visto con los ojos del humanismo secular, deja de lado la necesidad de estudiar el mundo con la mediación del Señor Jesucristo. Por eso es que el maestro ora en la mañana cuando va a iniciar sus clases, porque va a aproximarse al mundo que Dios ha creado. Recuerda el otro texto que puse por ahí, Salmo 37, en tu luz veremos la luz. Así que va a estudiar el maestro junto con los estudiantes una porción del mundo, ya sea en su dimensión geográfica, matemática, numérica, psicológica, como cualquiera que sea la asignatura, pero sabe que requiere la luz de Dios iluminando esa área. Y para eso va a necesitar preguntarse qué dice Dios acerca de este tema que estamos estudiando. Lo voy a dejar por ahí porque más adelante vamos a retomar este punto en la tutoría. Ok, en otras palabras, dice, no podemos ver el verdadero significado de nada a menos que la palabra ley de Dios sea establecida sobre todo en fe. En fe significa aquí no una cosa subjetiva, un sentir interno, sino que yo tengo la palabra de Dios en la mano y sé que lo que Dios ha dicho acerca de lo que estamos estudiando esa mañana es verdad y que necesita ser iluminado con la luz de su palabra. Eso no significa que yo tenga que hablar un lenguaje religioso durante mi clase. Por cierto, tal vez en unas 3 semanas más vamos a tener una clase. Ese día voy a escoger un tema y la vamos a ver cómo la haría
maestro de enfoque por principios. Entonces, el no creyente dice puede tener verdadero conocimiento técnico, montón de conocimiento técnico, pero no puede ver el verdadero significado o las relaciones que se encuentran ante él, porque en sus delitos y pecados se encuentra muerto espiritual y también intelectualmente. Me puede decir la temperatura de una estrella, a cuántos años luz está, cuánto mide, en qué etapa de su desarrollo se encuentra, pero eso no significa que llegue a la conclusión de que sabe que esa estrella está ahí para glorificar a Dios, pues los cielos cuentan la gloria de Dios, y que hay un aspecto del carácter de Dios, de la grandeza de Dios, que él consideró que sería comunicado a los hombres solamente a través de crear estas masas increíbles, brillantes de materia, para que yo me haga una idea de lo grandioso que es de la grandiosa que es la creación, pero sobre todo lo grandioso que es el creador de esa creación. Entonces la mente del no cristiano está en constante enemistad con Dios, y su enemistad la lleva cuando estudia el mundo. No renuncia a esa enemistad. Así que si él estudia un fenómeno particular de la historia, él no está interesado en mostrar cómo dentro de la providencia de Dios ese hecho histórico impulsa el reino de Dios o es una expresión de juicio de parte de Dios para los hombres en nuestras naciones, ¿verdad? Él, como dijimos en nuestro diagramita primero, lo más que puede hacer es usar una condición contraria, llámese marxismo, nihilismo, humanismo secular, panteísmo, para interpretar ese fenómeno, porque para él las relaciones que explican ese fenómeno no se originan en un Dios personal. Y de esta manera, entonces, como dijimos la semana pasada, Romanos 1:18, detiene con injusticia la verdad. Así que todo esto provee la base, ¿verdad? No solamente para la necesidad de evangelismo, en un sentido estricto del término, ¿verdad? Evangelizar en la escuela, sino la restauración de toda la educación a su verdadero fundamento. Entonces, cuando me preguntan, ¿evangeliza la escuela cristiana? Sí, pero lo hace académicamente, mostrando cómo la luz de Dios ilumina el conocimiento de una porción del mundo día a día. Así que cuando entra un maestro al aula e ilumina con la luz de Dios esa asignatura, ese profesor sale, pero el siguiente ilumina con la misma luz su asignatura, otra porción del mundo de Dios. Pero si tenemos un ejército de hombres, de mujeres que apagan y encienden la luz, ¿verdad? Un profesor que entra y sí ilumina la asignatura y a los mismos estudiantes les da una interpretación contraria a lo que Dios dice sobre esa realidad, entonces comienza la verdadera batalla de cuál va a ser la cosmovisión que vamos a exaltar en nuestra institución. Eso vamos a verlo más adelante también. Así que el hermano Eugenio termina diciendo que su oración es que esta guía nos ayude a desarrollar una visión bíblica consistente de las materias escolares y también de la pedagogía. No se está escuchando bien, doctor. El carácter que usa el carácter a veces se baja el ancho si tenemos un pequeño bajón en el ancho de banda. ¿Cómo estamos ahora? Ahora sí. ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Sí se escucha. Y seguro se bajó
Ok. Es que si vamos a enseñar desde una perspectiva cristiana, la metodología debiese compartir el mismo carácter. Santiago dice que la ira del hombre no obra. En resumen, las herramientas del hombre no sirven para edificar el reino de Dios, o la espada de Saúl no sirve para ganar las victorias que Dios quiere glorificarse ganando por su propio medio. Solo para ilustrar entonces estas cosas. Voy a volver al grafiquito, porque ahora empieza lo verdaderamente clave. Aquí hay una tabla y al lado, en esta tabla se presenta la perspectiva bíblica de la naturaleza del maestro, la naturaleza del estudiante, la meta de la educación, la naturaleza del conocimiento, el currículo y los métodos de enseñanza contrastados entre la perspectiva bíblica y la perspectiva secular. El propósito de esta tutoría entonces es aprender a discernir que la educación que un docente ha recibido en la universidad es a partir de esta perspectiva. Y esa perspectiva no lo hace un docente cristiano, no lo convierte en un docente cristiano. Para eso el docente entonces necesitará adquirir esta otra perspectiva, y por eso tenemos el programa de tutoría. Vamos a ir entonces por parte para ir haciendo el contraste elemento con elemento. No lo vamos a terminar hoy, obviamente, pero ya el material le queda a usted y luego profundizamos la próxima semana. Empecemos con la naturaleza del maestro, sin olvidar, hermano, nuestro diagrama número 1. Aquí lo voy a hacer en chiquitito, ¿verdad? Aquí está A, aquí está B, el estudiante. Fijémonos en este maestro, en este momento. En la perspectiva secular, lo que hace este docente es facilitar el proceso de autorrealización, en el que el estudiante descubre los hechos y determina por sí mismo su uso y significado, aparte de cualquier estándar objetivo dado por Dios. Es decir, Dios no ha dado ningún estándar desde la perspectiva secular acerca de ese hecho. Ahora, usted mencionó algo interesante hace rato: la información. Toda información que uno comparte, en realidad, pastor, está enmarcada dentro de una cosmovisión. Aquí están los hechos, y esos hechos los comunicamos a través de información. Le damos una información al estudiante, pero en realidad esa información la interpretamos desde alguna cosmovisión particular, ¿verdad? No es solo que le doy la información. Vamos a ver, en el Golfo de México están instaladas cierta cantidad de torres petroleras. Esa es una información, es un dato. Pero, ¿cómo llegaron ahí esas torres? ¿Qué bien le han hecho al país en términos de desarrollo? ¿Quién determina la manera como el usufructo ha sido utilizado? ¿Verdad? ¿Qué políticas han determinado el uso de estos recursos? Entonces, no solamente damos en realidad información, sino que esa información tiene que ser interpretada en algún momento. Puede ser que en primaria, cuando le damos al niño los nombres de las bahías de México, o de los golfos de México, o las montañas de México, sí, esa información va al desnudo. Pero en algún momento vamos a necesitar interpretar esos datos a la luz de la historia, la geografía, las ciencias políticas, etc. Entonces no hay hechos brutos, y por eso la información siempre va a requerir en algún momento
un marco de interpretación. Y en el caso de la perspectiva secular, ya estamos notando que ese marco de interpretación para ellos no ha sido dado por Dios. ¿Okay? Él está descartado. Si vamos a interpretar la historia, tendremos que hacerlo entonces en términos puramente materialistas. O al hombre. Vea lo que está sucediendo con la sexualidad, por ejemplo, tratando de ser un hecho biológico interpretado a partir de qué estándares. ¿Cuál es el punto fijo? Y claro, en la perspectiva secular, el punto fijo no puede ser Dios. Y como es cualquier otro punto fijo, entonces imagínense los resultados. Eso es lo que estamos viendo hoy en la cultura. Contrastémoslo con la perspectiva bíblica del docente. ¿Qué hace el docente? Guía el proceso por el cual el estudiante aprende y descubre la verdad revelada y objetiva de la Biblia y su expresión en la creación de Dios. Vea que no es el curso de Biblia propiamente, sino, siempre me gusta rayar aquí, ¿verdad? Si esta es mi asignatura y este es mi contenido como docente, mi primera pregunta es, ¿qué ha dicho Dios? Se supone que es una Biblia abierta, no se burle de mis dibujos, por favor. ¿Qué ha dicho Dios acerca de ese contenido? Mi clase no es de Biblia, vamos a decir que mi clase es de historia. Así que no me toca enseñar propiamente Biblia, pero sí me toca con las premisas bíblicas mostrar cómo se interpreta la historia que me toca estudiar con mis estudiantes. Porque la historia es expresión. Él la está dirigiendo, esa expresión de su soberanía, de su autoridad. Entonces veamos cuáles son los frutos que hemos producido en la historia como nación, y eso se mirará en términos de cómo hemos visto la verdad de Dios en nuestra vida como nación. Así que nos daremos cuenta si hemos cosechado su beneplácito, su bendición, o si al contrario, al alejarnos de su ley, estamos cosechando tremendos problemas, violencia, deterioro de la familia, etc. Así que ahí tiene ya el primer gran contraste. ¿Ok? Y pues hay que hacerse la pregunta, ¿qué tipo de maestro quiero? Hay una meta en la educación, está aquí. Para empezar, este profesor, por supuesto, por esa visión que tiene, solo puede trabajar para esta meta, porque ese es su carácter. No puede el árbol malo producir frutos buenos. Entonces yo no le puedo pedir a este profesor que produzca estos frutos. Y este profesor, o más bien, si queremos, voy a borrar porque lo hice al revés, si queremos impulsar estas metas, voy a necesitar este tipo de profesor. Una vez más, porque cada cosa produce según su género, dice la escritura, ¿verdad? Pero guardémoslo por ahí porque esto nos va a servir para hacer este tipo de combinaciones. El estudiante, veamos ahora al estudiante. En la perspectiva secular, el estudiante es plástico en su personalidad y su ser. Está sujeto a la influencia y condicionamiento de su entorno, herencia, familia, religión, escuela, sociedad. Entonces el hombre solamente es resultado de su entorno. Y supuestamente tiene la capacidad de aprender de manera natural y crecer dado lo anterior. Por eso en los modelos educativos no cristianos siempre están en reforma, tratando de modificar estos elementos. ¿Okay? Y lo hace el Estado. Así que el Estado piensa que si tenemos más dinero y un aula más bonita, y si el estudiante tiene estas y otras condiciones, el cristianismo no niega
el papel que juegan los elementos externos, pero no afirma que el hombre sea el resultado de esos elementos externos. De su interior, Jesús, la palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tu entorno externo no determinará quién tú eres, influenciará tremendamente. Pero el hombre iluminado por la ley de Dios sabe que ahora vive de dentro hacia afuera, de su interior correrán ríos de agua viva. Así que este elemento condicionante es lo que se maneja en el conductismo. Así que la educación humanista será fundamentalmente conductista. El hombre es el resultado simplemente de su entorno, de su medio ambiente, y de manera natural es capaz de aprender, siempre y cuando tenga las condiciones. Vea que no hay pecado, no hay necesidad de un salvador. Naturalmente se supone que entra en una relación estudiando el mundo sin necesidad de una luz revelacional, porque después de todos esos hechos no son creados por un Dios personal, ni la historia, ni el idioma, ninguna de esas cosas. Simplemente pueden ser abordadas supuestamente neutralmente. Pero el cristianismo dice que no hay neutralidad, o que afirmamos al Señor en nuestra aventura educativa o le negamos. Pero no hay término medio, dice, el que conmigo no recoge, desparrama. El estudiante desde una perspectiva cristiana, por supuesto, está influenciado en su ser completo, mente, cuerpo y espíritu, por el pecado. El pecado aquí, pastor, no solamente son los asuntos morales, la mentira o la ira, sino que el alumno cristiano o en una institución cristiana sabe que ha sido desconfigurado internamente por el pecado, de modo que sus motivaciones, sus inclinaciones no se centran en Dios. Y está en una institución cristiana con un docente cristiano para hacerle frente a ese pecado y a los frutos del mismo. Entonces no solamente son los asuntos morales, repito, como tener envidia, mentir, copiarse, no, es la configuración interna que me hace enemigo de Dios en mi mente, en mi corazón, en la totalidad de mi ser. Así que estoy necesitado del amor y corrección del docente. Y aquí entra la conversión. Mi mayor necesidad como estudiante es la luz de Dios, porque voy a estudiar su mundo con la luz de Él, para así desarrollar el carácter necesario para el verdadero aprendizaje y el crecimiento personal por la gracia de Dios. Dice crecimiento personal por la gracia de Dios, porque Pablo dice, el crecimiento lo da Dios. Así que sí, quiero pasar del primer año de secundaria al segundo año, pero sobre todo quiero crecer. No solamente quiero graduar años, quiero llegar a ser el hombre o la mujer que sea útil en las manos de Dios para la interpretación del mundo a la manera de Él, con su luz. Muy bien, ahora volvamos a combinar los elementos. ¿Cómo lo hacemos? Este tipo de profe, ¿verdad? Dice que está ahí para enseñar a este tipo de estudiante. Y ahí tenemos una Batman y Robin, ¿verdad? Un gran boom. Cuando los jóvenes cristianos entienden el propósito y el objetivo con el cual trabaja ese docente cristiano. Por supuesto, el docente de aquí hace un gran equipo, siendo lo que es con este tipo de estudiantes, ¿verdad? Ahora, ¿puede un docente cristiano
enseñar a estudiantes no cristianos, claro, este docente dice, estos son mis propósitos. Y aunque trabaja con un estudiante que no es cristiano, el profesor lo que le corresponde es dar testimonio de cómo se interpreta desde una cosmovisión bíblica los hechos que tiene delante de sí. Un estudiante no cristiano entonces puede aprovechar los frutos de una educación cristiana aun cuando él personalmente no sea cristiano. Yo no soy marxista, pero cuando expongo el marxismo, los marxistas dicen que lo entienden. Eso se llama honestidad intelectual. Entonces el estudiante no cristiano sí puede reconocer la cosmovisión bíblica, no solamente sus premisas, sino cómo funciona, cómo interpreta el mundo, aunque él personalmente no la abraza. En una institución cristiana los estudiantes no reciben puntos por ser cristianos, ni tampoco lo pierden por no ser cristianos, pero sí reconocen cómo funciona la cosmovisión bíblica, cómo la cosmovisión bíblica aborda al hombre, a la familia, al mundo, la creación, la sexualidad, la riqueza, el trabajo, la salud, el futuro, el dinero, en fin. Así que aunque él no sea cristiano, si sus padres están de acuerdo en que el hijo estudie en una institución cristiana, entonces el maestro cristiano puede trabajar con ese joven y será de beneficio para él. ¿Ok? Vamos con la meta y cerramos, por lo menos por hoy. En la perspectiva secular, la meta es descubrirse uno a sí mismo, los valores de uno, las potencialidades de uno y ser equipado en estas cosas, pero en un mundo relativista y subjetivo de experiencias. Quiero descubrirme yo, quiero autorrealizarme, pero quiero autorrealizarme de espaldas a estándares objetivos dados por Dios. Sí, por supuesto, puedo llegar a ser abogado, ingeniero, arquitecto, médico, casar, etc. Obviamente no será una vida que glorifique a Dios. Puede que sea una vida que sea útil, utilitaria, y seguro se comprará una casa y tal vez tenga hijos, viaje. Pero la vida no consiste en eso, ¿verdad? A fin de cuentas, está en un mundo totalmente relativista. Esa es la meta de la educación humanista. Hay una gran máquina y el estudiante entonces descubre su lugar ahí en esa gran maquinaria, donde es más exitoso, más valioso, pero en sus términos. No se valora en términos de lo que Dios ha dicho, ni valora el mundo en términos de lo que Dios ha dicho. La meta de la educación cristiana, traer todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Aquí la palabra pensamiento, pastor, recuerde usted que no solamente son los pensamientos individuales, es lo que la Biblia llama yuma, son los esquemas de razonamiento, la forma de razonar acerca de algo, cómo evalúo un fenómeno. Y se supone entonces que esa estructura de razonamiento debiera estar sujeta a Cristo. Y cuando ese pensamiento es cautivo, entonces Dios es glorificado a través de nuestra fe y obediencia a su llamado sobre nosotros, o el llamado que Él ha hecho a nuestras vidas. Entonces, también llego a ser médico, llego a ser abogado y logro pasar de años, etcétera. Pero sobre todo, estoy trayendo cautivo en los procesos de razonamiento para evaluar el mundo desde la perspectiva de que Dios ha dicho con respecto a ese mundo. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Que este docente, trabajando con este estudiante para estas metas,
Entonces sería la educación cristiana. En la perspectiva secular, este docente trabaja con este estudiante para estas metas. Y obviamente estas metas están en oposición, la una con la otra. No que no me descubra a mí mismo, pero me descubro a mí mismo a la luz de Dios. Y como pastor reformado, usted sabe que lo que descubro sobre mí mismo sin la luz de Dios es engañoso. Engañoso es el corazón. Y cuando la luz de Dios me ilumina, entonces lo que descubro sobre mí mismo tampoco es muy agradable. Soy pecador, enemigo de Dios en mi mente. Mis procesos de razonamiento están cautivos a la irracionalidad, incluso. Me engaño a mí mismo. Así que voy a necesitar la luz de Dios para de verdad conocer el mundo a su manera. Muy bien, este es entonces los primeros 3 elementos de esta tablita. El docente cristiano anhela eso, ser un docente cristiano, que vea a su estudiante, no como Freud lo ve, o como Rogers lo ve, o como Montessori lo ve, sino como Dios dice que es, ¿verdad? La naturaleza del estudiante. Y las metas que tiene las puede concretar cuando planificas tu lección. Mira si efectivamente aquello que esté edificando en el proceso pedagógico va en dirección de una meta cristiana y no simplemente de una meta humanista. Entonces, como puede ver, la educación cristiana no es la educación humanista, pero con versículos bíblicos. ¿Okay? No es la misma clase que yo daría en cualquier institución, pero orando al inicio de la clase. Requiere de verdad un cambio de naturaleza y de mentalidad. Bueno, yo le voy a pasar el material porque la próxima vez ya no será nuevo para usted hasta completar los 6 primeros elementos y luego veremos cómo se aplica en las asignaturas, porque en este recurso viene la historia, la perspectiva secular y la perspectiva cristiana, las matemáticas, la perspectiva secular y la cristiana y algunas otras asignaturas. Digamos sus reacciones o preguntas si las hubiera. Sí, creo que desde la parte académica, en cualquier institución que tenga esa perspectiva de ser cristiana, pues el maestro es fundamental para que se pueda transmitir el conocimiento. Y como usted decía, el hecho de trabajar con jóvenes, niños que no son cristianos, pero más sin embargo es la oportunidad de poder entonces encauzar esa palabra. Entonces creo que es importante ese aspecto, el hecho de que nuestros maestros, la planta docente, pues sean realmente cristianos, conozcan de la Biblia para que puedan realmente ellos encaminar. Si no, como decía usted, si no es realmente un evangelismo como lo realiza una iglesia, pero sí con estrategias que conlleven y lleven al alumno a ese reconocimiento no tan solo de una autorrealización, sino al final sabemos, como lo hemos aprendido en nuestro catecismo menor, que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de él para siempre. Entonces yo creo que sí es fundamental la presencia del maestro, pero deseamos sobre todo con el conocimiento cristiano, con el conocimiento de la palabra del Señor. Así es. Amén. Se quedó congelado por un minutito. Ajá. Bueno, la definición más cortita que yo me sé de educación cristiana dice: educación cristiana es estudiar el mundo de Dios bajo la luz de Dios para la gloria de Dios. Okay. Entonces es estudiar el mundo de Dios, porque ese es su mundo. Sí. No importa cuál sea la asignatura que se estudie, bajo la luz de Dios va a requerir entonces las premisas bíblicas
para qué dice la Escritura sobre esa asignatura para la gloria de Dios. Por supuesto, en el camino hay calificaciones y hay evaluaciones y hay experiencias pedagógicas y didácticas, pero eso las iremos viendo en el camino. Pero hoy 3 verdades han sido fundamentales: naturaleza del docente cristiano, la naturaleza del estudiante, y en esta parte muy importante los papás, ¿verdad? Que los padres entiendan qué es en lo que el docente estará ocupado, lo retomaremos después. Y tercero, la meta. ¿Qué se proponen ustedes como docentes cristianos? Esto. Por supuesto, en el camino aprendemos inglés y aprendemos química y aprendemos geografía y lo hacemos mejor que ninguna otra institución, porque estamos entusiasmados de crecer para la gloria de Dios, así que somos gente que disfruta del proceso de aprendizaje. Pero como puede ver, entonces son 3 elementos muy clave que hablar con el docente, con los estudiantes y sus padres, y luego a la hora de trazar la metodología, que es el 4.º punto que vamos a ver la próxima semana para cubrir el currículum. Por hoy, mi querido pastor Joaquín, hemos completado nuestro pasito más en este currículum de tutoría que tenemos. Le expreso nuevamente mi alegría por la noticia que me dio del esfuerzo que está haciendo el hermano. Y yo creo que yo lo traté personalmente a él un par de ocasiones, charlando un rato allá en persona. Así que sí, tengo una idea. No así del todo, pero sí tengo una idea. Creo, no Por sé favor, si me le da últimamente tradujo algún video sobre el COVID usted. No. ¿No? Ah, ok. No. Ah, bueno. No he tenido el gusto. Ah, bueno. Ok, bueno, ya le damos el saludo entonces por ahí de parte de usted también. Muy bien. ¿Quieres orar, querido pastor, y nos despedimos? Claro que sí. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar, Señor, recibiendo estas asesorías por parte de tu Hijo Donald, al cual suplicamos tu gracia y tu bendición para él, para su familia, y que este ministerio, Señor, también este ejercicio y de servicio que tiene en relación, Señor, a lo que es la educación que contribuye a una verdadera formación dentro del joven, dentro del niño, Señor, no tan solo hacia lo temporal, sino sobre todo, Señor, hacia lo eterno, Padre bendito. Gracias por sus aportaciones, por compartir, Señor, su conocimiento, y deseamos que en su momento en esta institución, Señor, también puedan aterrizarse, Señor, proyectos que enfoquen y que lleven, Señor, esta verdad que es Jesús en la vida de cada uno de los estudiantes. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ya te mando el articulito, pastor.